Buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 9 del libro del profeta Isaías, de los versículos 8 al 12, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La retribución divina a la altivez. La retribución divina a la altivez. Vamos a buscar en nuestra Biblia la porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: El Señor se ha pronunciado contra Jacob. Su juicio ha caído sobre Israel. Y los habitantes de Israel y de Samaria, quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enterarán. Decían: reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedra labrada, y volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras sicomoros. Pero el Señor traerá a los enemigos de Rezín contra Israel, e incitará a todos sus adversarios, los arameos desde el oriente y los filisteos desde el occidente. Sacarán sus colmillos y devorarán a Israel. Pero aun si no quedara satisfecho el enojo del Señor, su puño sigue preparado para dar el golpe. Este relato en Isaías habla de esta retribución divina a la altivez de Israel. Hay un enojo del Señor contra Israel. Hay un juicio contra ellos. Se dice en el versículo 10 que hay una situación que ellos ven como posible solución, pero constituye un rechazo a enfrentar el juicio que ha caído sobre ellos. Los enemigos de Rezín serían principalmente los asirios. Las presiones del versículo 12 pudieron haber ocurrido en el periodo comprendido entre la conquista de Damasco por los asirios en el año 732 antes de Jesucristo, y la caída de Samaria en el año 722. Aquí de nuevo el profeta vuelve a hablar del juicio sobre la nación de Israel, dividiendo su mensaje en 4 estrofas y terminando cada una de ellas con el estribillo: ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Veremos esto aquí en el versículo 12, luego versículo 17, versículo 21 y al final en el capítulo 10 hasta el versículo 4. Impasible ante el castigo previo, Israel, con soberbia y altivez, amenaza con edificar más gloriosamente que nunca. Pero el Señor promete que los asirios les atacarán por el oriente y los filisteos por el poniente. Estos versículos retoman el tema de la ira del Señor y del juicio venidero. La estructura está reflejada para recordarnos, y aún su mano está extendida. Este refrán o esta forma de sentencia ya la habíamos leído en el capítulo 5, en el versículo 25. ¿Sí? Se ha levantado el puño para aplastarlo. Los pensamientos de la nación es: reedificaremos. Esta es la palabra que constituye la respuesta altanera del pueblo rebelde. En vez de aprender el juicio de Dios, solo sueñan con tener aún mejores condiciones de vida.
ni aun así están dispuestos a reconocer que han fallado. La hermosa promesa de Isaías cayó en oídos rebeldes y sordos. El profeta tenía la difícil tarea de anunciar la gracia de Dios con toda claridad y luego observar que la mayoría de sus contemporáneos se resistía al Evangelio y tampoco comprendía lo que él escribía y decía. En respuesta a ese rechazo a volverse al Señor y a aceptar su gracia prometida, Dios envió a Isaías para que les hiciera llegar su mensaje de juicio, que era tan aterrador como había sido consoladora la profecía acerca del niño. Cuando alguien desprecia el Evangelio y sus bendiciones, sus misericordiosas bendiciones, les queda únicamente la ley y sus terribles castigos. Así ocurrió para la generación de Isaías, y así es para cada generación que está sobre la tierra. Quienes rechazan el mensaje del amor de Dios acarrean sobre ellos su justa ira. Este mensaje que hemos leído esta mañana no era el frustrado clamor de un profeta menospreciado. Fue Dios quien lo envió y lo iba a hacer realidad tan ciertamente como la promesa del Mesías. Esta sección, como hemos dicho, se dividirá en 4 secciones menores. Y las palabras con las que está firmado la rúbrica, las palabras finales son: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Eso es la Reina Valera 60, y en la Nueva Traducción Viviente es: pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Dentro de pocos y cortos años, el reino del norte y el reino del sur, es decir, la nación israelita en conjunto, iba a ser enviada a el exilio, iba a ser invadida y asolada. Los enemigos van a derribar edificaciones y a talar los árboles, una costumbre común de las fuerzas invasoras. Aunque Dios les iba a enviar el juicio para llamarlos al arrepentimiento, el pueblo iba a rechazar. No iban a reconocer que Él les había enviado las dificultades y seguirían siendo arrogantes y autosuficientes. Las palabras aquí plasmadas evidencian el rechazo a volverse humildemente al Señor. Lo que decían se puede parafrasear de la siguiente manera: bien, si los ladrillos se derrumbaron, no importa, simplemente lo construiremos mejor con piedra. Si ya no tenemos sicomoros, olvidémoslo, sigamos adelante, que al fin y al cabo que eran solo higueras y no valían gran cosa. Se verá todo mejor si plantamos hermosos cedros. Eso no es un problema para nosotros, lo podemos hacer. En cuanto al Señor, ni siquiera dijeron una palabra, y menos elevaron una pequeña oración pidiendo ayuda. No es de asombrar que Dios tenga aún extendida su mano en juicio y que su ira no se haya aplacado. En esta respuesta que hace el pueblo a la sentencia que ha venido sobre ellos, no toman en cuenta al Señor. No expresan ninguna palabra contra quien ha sido el proveedor en toda su historia.
Qué terrible es esto, que habiendo sido el pueblo escogido, no solamente se volvió rebelde, no solamente ha sido deshonesto, sino que también hoy pretende desechar de su lado la presencia de Dios. Dice en el versículo 10 que cortaron los higos, pero ellos pondrán cedros en su lugar. Como en este intento de restauración. Pero las amenazas vendrían de oriente, los sirios y los filisteos de poniente. En el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 27 y siguientes, vemos que los enemigos de Israel siempre habían estado al acecho. Es probable que estos pueblos, al ver la debilidad, al ver la separación que habían surgido del pueblo de Israel entre el gobierno del norte y el gobierno del sur, hubieran o estuvieran más dispuestos a atacar a Israel. Aunque Isaías escribía a la nación de Judá, frecuentemente usó al reino de Israel, al norte, llamado también Jacob, como ejemplo de que Dios castiga al pueblo pecador. La palabra anunciada fue un juicio venidero sobre el reino del norte. Cuando se escribieron estas palabras por parte de Isaías, el reino del norte ya se encontraba sufriendo calamidades. La caída venidera de Israel en el año 722 debía ser una advertencia para Judá de que Dios se mantiene activo en los asuntos de su pueblo. Judá debió percatarse de que también sería destruida si persistía en llevar a cabo las obras que caracterizaron al reino del norte. El juicio vendría sobre Israel. Sería ampliamente conocido. Pero eso no sería suficiente para que se volviera a Dios. Efraín, una de las tribus más grandes de Israel, frecuentemente representaba a todo el reino del norte. Samaria era la capital de ese reino. Evidentemente los habitantes de Israel consideraban que estaban experimentando una dificultad temporal. Los ladrillos habían caído y en su orgullosa confianza pensaban que podían reconstruir lo dañado. De hecho, creían que podían hacer que su nación estuviera mejor que nunca. Pero eso no iba a suceder. Serían aplastados por los enemigos de Rezín, el rey de Siria y aliado de Israel. Esos adversarios eran del oriente, otros sirios, porque Rezín era parte del rey de Siria. Y también eran filisteos provenientes del occidente. Esta era una obra del Señor, esta era parte del juicio del Señor. Pero incluso este juicio no apaciguó la ira de Dios, porque el pueblo se mantuvo reacio a dejar su pecado, reacio a confesar sus faltas, reacios a confesar que habían olvidado a Dios. Por tanto, Dios continuaría castigándoles. Esta sección termina con el estribillo, que se repite 3 veces más en los siguientes versículos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta repetición aumenta el efecto de la intensa ira divina y subraya la certeza de un juicio continuo. Vemos la arrogancia de Efraín. Esta estrofa, esta sección, expresa la ira de Dios y el inminente juicio sobre el orgullo y la iniquidad de Israel.
Isaías sugiere que la soberanía y la presunción no hacen sino apresurar la ruina. Dios envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Aquí hay un paralelismo de contraste frecuente en el hebreo. La palabra de Dios es enviada al reino del sur, pero apunta al reino del norte como objeto de su ira y su inminente juicio. Puesto que Efraín representa a las 10 tribus del norte, la declaración es y lo sabrá todo el pueblo, inclusive Efraín. Percibirán la palabra que Dios ha enviado y entenderán que se refiere a ellos. En su soberanía y arrogancia se jactan de que los ladrillos han caído de sus edificios, y ellos sustituirán aquellos ladrillos con cantera. Y aunque las columnas de sicómoro de estos edificios han sido cortadas, las reemplazarán con los más costosos y frondosos cedros. Los ladrillos de adobe y los tirantes de madera de sicómoro son aún hoy materiales con los que se construyen las humildes chozas de los campesinos en Egipto. Las piedras de cantera y los tirantes de cedro son los materiales de construcción de los ricos nobles. De esta manera, Israel menospreciaba arrogantemente las advertencias de invasión. Expresaban su determinación de reconstruir en una escala mayor después de las devastaciones que habían sufrido por parte de Asiria. Pero dice Isaías, Jehová levantará los enemigos de Rezín, el rey de Siria, contra él. Y así fue, porque después que Siria hubo sido conquistada por los asirios, fue obligada a tomar parte en un ataque contra Samaria. Dios gobierna la historia. Con los sirios delante y los filisteos detrás, Israel se encontraría atrapado en un movimiento de pinzas y obligado a luchar una guerra defensiva en 2 frentes. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano todavía está extendida y levantada para asestar el golpe. Dios arma a las naciones vecinas contra ellos. En este tenor, en esta oportunidad, Israel se hallaba ligado con Siria contra Judá, pero los asirios, que eran adversarios de los sirios, después de conquistar a estos, iban a invadir Israel. Dios iba a juntar contra Israel a los asirios, a los sirios y a los filisteos, quienes lo habían de devorar a boca llena, es decir, en 2 frentes. Quienes son cómplices en el pecado, como Israel y Siria, en su ataque a Judá, han de compartir también los castigos por el pecado. Los sirios mismos, cuando no estuvieron en liga con ellos, cuando no estuvieron ligados a ellos, les habían de azotar por delante, mientras los filisteos les azotarían por detrás. Rodeados de enemigos por todas partes, serían presa común de todas las bocas. Es curioso que en esta ocasión los filisteos no eran considerados como temibles enemigos y los sirios eran considerados como fieles amigos. No obstante, ambos habían de devorar a Israel. Así que estas palabras se vuelven una retribución divina a la altivez de Israel. Esta sección es una imprecación, una denuncia, ¿sí?, contra el reino de Israel. Aunque las profecías de este libro no aparecen en un orden cronológico estricto, parece que su lugar más probable para esta profecía sería el capítulo 5, en la sección donde aparecen concentradas las profecías anteriores al periodo de la coalición de Siria y el reino de Israel contra Judá.
Lo que distingue esta sección es que al final de cada párrafo aparece esta expresión: a pesar de todo esto, no ha cesado su furor y su mano todavía está extendida. Al final de esta imprecatoria ya no aparece esta expresión en el capítulo 5, en el versículo 30. El primer párrafo, que es la introducción, los versículos 8 al 10, se establece el hecho de que Israel no fue dejado sin advertencia y amonestación. Por ejemplo, Amós fue uno de los profetas que fue enviado desde Judá. Amós 1:1. Es un hecho que el Señor envió palabra a Jacob y ella cayó en Israel. Todo el pueblo lo supo, pero Israel no quiso escuchar ni en los días de Jeroboam II, cuando las cosas iban aparentemente viento en popa, ni después, cuando la falsa grandeza y prosperidad comenzó a desmoronarse. Ahora, en esta sección, se presentan las etapas de la crisis moral que condujeron al final de Israel. La mención que hace de Resín como hostil a Israel nos lleva a situar esta profecía antes del año 735, porque en este año se formó la coalición de Siria e Israel contra Judá. Si bien son terribles amenazas, primeramente dirigidas a Israel, el reino del norte, cuya ruina ya se predice aquí, que había de ocurrir en el espacio de pocos años, pero apunta aún más lejos, al funesto destino de todas las naciones que se olvidan de Dios y no quieren que Cristo reine sobre ellas. El Señor, Adonai, profirió una palabra, un mensaje en Jacob, y cayó en Israel. Jacob e Israel son sinónimos y designan al reino del norte en contraposición a Judá. Dios manda su advertencia antes de herir, antes de que su juicio se manifieste, pero ellos no hicieron caso ninguno de la ira de Dios, por lo cual su ira les alcanzó de lleno. Los pecados de que era culpable el pueblo de Israel y que provocaron a Dios a enviar estos castigos fue su insolente desafío a la justicia de Dios. Al pensar que eran capaces de hacer frente al poder de Dios, puesto que con soberbia y con altivez de corazón le retan a que actúa como le plazca. Si Dios destruye sus casas de ladrillo, ellos la reedificarán con piedras de cantera. Si el enemigo tala a los sicomoros, ellos repoblarán el bosque con cedros. Ha llegado a tal grado su arrogancia, ha llegado a tal grado su insensatez, que dicen: lo que Dios disponga, nosotros lo reconstruiremos, nosotros restauraremos. Este pasaje contiene el juicio contra el reino del norte. El Señor lo destruirá y a su capital Samaria. La acusación y las sentencias judiciales en esta sección indican que Dios es el juez y el verdugo. Los ladrillos que se usaban en aquel tiempo, recordemos que eran paja y lodo. Era barro que se utilizaba en el Israel antiguo. Una reminiscencia de su etapa en Egipto. La gente planeaba hacer sus edificaciones más grandiosas sin tener en cuenta que el Señor la destruiría completamente por sus pecados. Pensaban que si aquel material era destruido, ellos podrían retomar con sus fuerzas la ciudad y volverla a poner en pie. Sus construcciones las harían aún más magníficas. Estos versículos describen el juicio de Dios contra Israel.
Las tribus idólatras que se separaron de Judá terminarían tristemente su historia en una fallida conspiración contra Judá. Ese también sería el juicio contra estas tribus. Las 10 tribus fueron traicionadas por sus reyes, profetas y sacerdotes. Finalmente vemos que el orgullo de Israel le llevó a pensar que se recuperaría y reconstruiría con sus propias fuerzas. A pesar de que Dios hizo de Israel una nación y le dio una tierra para ocupar, el pueblo depositó su confianza en sí mismo y no en Dios. Muy a menudo también nosotros caemos en ese error. También nosotros empezamos a vanagloriarnos de nuestros logros. También nosotros nos olvidamos de que es Dios el que nos ha dado toda capacidad. Nos olvidamos que Él nos ha dado los dones, habilidades, talentos y capacidades que nosotros podemos hoy usar y expresar. Incluso en nuestra historia moderna, nos vanagloriamos de nuestra posición única como cristianos, de la posibilidad que tenemos de acceder a los favores y a la misericordia de Dios, a sus dones y a sus bendiciones. Muchas veces la iglesia puede caer en este sentido. Muchas veces los creyentes pueden caer en esta situación de que cuando ha venido alguna situación desfavorable, algún evento que nos ha sacudido, estamos dispuestos a expresarnos de primera mano que nuestras fuerzas y nuestras capacidades son suficientes, olvidándonos de Dios. A Dios no le complace ningún tipo de vanidad ni autoconfianza debido a que rompe nuestro contacto con Él. Estemos muy dispuestos a buscar siempre la ayuda de Dios. Estemos muy dispuestos a buscar siempre en su palabra la fuerza. Estemos muy dispuestos a orar y clamar a Dios por su ayuda. Así que no olvidemos estas palabras, ni olvidemos que cayó juicio sobre el pueblo que se volvió rebelde. Cayó juicio sobre el pueblo que estuvo dispuesto a olvidar a Dios de su presencia, a sacarlo de sus oraciones, de sus peticiones y clamar por Él por ayuda. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos has permitido, Señor, despertar, porque nos has permitido la provisión del descanso, Señor, y un lugar donde poder hacerlo en paz y en tranquilidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por tribulación, por prueba, por dolor, por persecución, por enfermedades, Señor, para que tú seas con ellos, que les sostengas, que les guardes, que multipliques sus fuerzas, Señor, que les hagas ver que de ti proviene, Señor, toda buena dádiva, toda bendición, toda provisión y rescate. Padre bendito, Señor, gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias por lo que sigues haciendo y por lo que nos permite, Señor. Y sobre todo permite que podamos ser obedientes y honrar y glorificar tu santo nombre en todo tiempo. Buscar de ti dirección, discernimiento y sabiduría para poder llevar a cabo, Señor, cualquier actividad. Que jamás dejemos a un lado, Señor, nuestros planes sin consultarte o sin clamar y orar por ellos. Gracias, Padre, de todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu amor inagotable. Todo ello lo pedimos y clamamos a ti. En el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.